Buenos días. El día de hoy nos toca estudiar la organización social de los incas. Aquí vamos a poder determinar cuál es la base de la sociedad inca, cuáles son sus clases sociales, cuál es la clase social más importante. También vamos a estudiar la economía del imperio. La economía basada en cuál es su actividad más importante que realizaron los incas, cómo pudieron desarrollar tan grande imperio a pesar de que no existía una economía como la que existe en la actualidad. ¿Qué hicieron para lograr una administración económica que les permitiera lograr desarrollarse en varios países de nuestro continente? Continuando con el tema de los incas, hoy vamos a ver la organización política y administrativa del imperio inca. La sociedad del Tahuantinsuyo fue jerárquica porque había un orden de mayor a menor. Se dice que es una sociedad clasista porque existieron clases sociales. Como podemos observar en la pirámide, hay dos clases sociales, la clase dominante y la clase dominada. La clase dominante está constituida por la realeza y la nobleza, y la clase dominada por el pueblo y los esclavos. ¿Quién es el pueblo? Los Hatunrunas, los Mitimaes y los Yanaconas, y los esclavos son los Piñas. Se dice que la sociedad inca fue estamental. ¿Qué quiere decir estamental? Que una clase social no podía subir de nivel, ni una que estaba por encima de otra podía bajar de nivel. Por ejemplo, un Hatunruna nunca podría llegar a ser un noble, o un noble no podría bajar a ser Hatunruna. Si tú nacías agricultor, toda tu descendencia serán agricultores. Si tú naces alfarero, serás alfarero al igual que tu descendencia. Y si tú naces en la nobleza, serás noble. Cuando hablamos de estamento, se relaciona mucho con el lugar donde has nacido. Si has nacido como Hatunruna, si has nacido como agricultor, ahí te quedarás. No hay forma de que puedan subir de nivel, subir de clase social, ni bajar de clase social. A diferencia de la actualidad, que vivimos en un país de derecho, donde todos somos iguales. Por lo tanto, puede que pueda subir de clase social. Hoy en día las clases sociales ya no tienen que ver mucho con esto, sino con el dinero. La clase social alta es porque tiene mayor cantidad de dinero. En esta pirámide social, en la cúspide se encuentra el Inca. Como también hemos visto la clase anterior, el Inca es el jefe en la organización política. En la organización social también el Inca es la máxima autoridad, la máxima clase social es el Inca. Está por encima de todos. La base de la sociedad inca lo va a constituir el Ayu. Y el Ayu es el pueblo. El Ayu significa familia. Y el grupo de familias van a estar formadas en los pueblos. Son la mayoría de la sociedad inca. ¿Y quién es el pueblo, hemos dicho? Los Hatunrunas, los Mitimaes y los Yanaconas. Entonces, la mayoría de población, ¿dónde está? En el pueblo. Y el pueblo forma sus ayus. El ayu significa familia. Hoy en día, por ejemplo, la base de la sociedad es la familia. Igual en la época de los incas. ¿Cómo se llamaba la familia inca? Ayu. Ya vamos a determinar que en la realeza la familia recibe otro nombre, pero que también podría ser un ayu. Esta sociedad inca, que estuvo organizada en base a clases sociales, no era con el propósito de establecer rigurosas diferencias,
entre una y otra clase social, sino era con la finalidad de conocer privilegios a algunos de sus componentes, a algunos de sus pobladores. El bienestar social, por ejemplo, no fue patrimonio de determinada clase, sino de todas las clases, toda la población del Tahuantinsuyo. Solo así se podía explicar la unidad lograda por el imperio, así como su gran difusión cultural. Sin embargo, para diferenciar a la realeza de la clase dominada, debería haber algo que los diferencie. Debería haber algo que los haga ver que son superiores al pueblo, porque ellos se creían hijos descendientes del sol, de la luna. Acuérdate, Inca es Apuchuri Inti Guaguaquilla, que significa gran señor, hijo del sol y de la luna, o Zapa Inca, que es gran señor. Entonces tenía que haber algo que los diferencie. Tenía que haber algo para que el pueblo los mire hacia arriba y sienten que son superiores, porque si no, no los iban a obedecer. ¿Y qué era lo que los diferenciaba a la clase dominante, a la clase alta del pueblo? Era que la clase dominante usaba oro. ¿Y dónde usaba el oro por lo general? No sé si recuerdan que la clase pasada decíamos que se ponían el oro en las orejas como si fueran aretes. Y eso hizo que la oreja creciera y se les conocía como orejones. Todos los incas de la realeza usan los aretes de oro y los hacen ver como si fueran de orejas muy grandes. Por eso se les decía orejones. Esa es la diferencia entre la clase alta y el pueblo. ¿Y quién le pone el nombre de orejones? Porque eso no es que ellos decían, somos los orejones. Los españoles, cuando llegan y se dan cuenta de que los incas, toda la nobleza, la realeza, tenían esos aretes de oro y grandes, les hacía ver como si tuvieran una grande oreja. Por eso los orejones, por usar el oro. El oro lo va a diferenciar entonces a la nobleza del pueblo. Y por eso van a poder mirarlo así hacia arriba, ¿verdad? Porque son superiores, pues. Porque no todos podían usar oro. El pueblo no usaba oro, solo los incas, solo la familia del Inca. Aquí tenemos la pregunta número 1, que si has estado atento es fácil de responder. Dice: dentro de la organización social inca, el pueblo estaba conformado por el Inca y la Colla. El Inca no está en el pueblo, recuerda. Los curacas no están dentro de la sociedad, de la organización social, porque sí están en la sociedad, de la organización social. Los curacas están en la organización política. Un curaca es jefe de un ayu. La panaca. La panaca todavía no hemos visto. ¿Qué será la panaca? Ya vamos a ver qué es la panaca. Y la D dice los hatunrunas, los mitimaes y los yanacunas. Y habíamos mencionado que el pueblo está constituido por hatunrunas, mitimaes y yanacunas. Por lo tanto, la respuesta es la letra D. Vamos a empezar el estudio de la sociedad inca con la realeza. La realeza está constituida por el Inca, la Colla y el Auqui. En otras palabras, es la familia real. El Inca, la Colla y sus hijos, la familia real. Reciben el nombre de panaca real. A la muerte del Inca, la panaca real tiene una misión muy importante, una función muy importante, y es cuidar la momia del Inca. A la momia del Inca se le llama malqui. Entonces la panaca real cuida del malqui del Inca. ¿Cómo se forman las panacas? Ya sabemos que es la familia real. Las panacas se forman cuando un Inca muere, el Auqui se casa y forma su propia panaca. Por ejemplo, Huayna Cápac tenía su panaca real. Cuando Huayna Cápac muere,
El sucesor al trono es Huáscar, y Huáscar formaría su propia panaca. Y cuando Huáscar muera, su hijo formará su panaca, y así sucesivamente. Sin embargo, Huáscar no deja panaca. Por eso, cuando los españoles llegan, solo reconocen a 11 panacas, porque son 11 incas. Profe, son 13 incas, usted nos ha dicho que son 13. Sin embargo, Atahualpa y Huáscar no dejaron panaca, porque cuando llegan los españoles, ellos dos estaban peleando por el poder. No habían muerto todavía, por lo tanto, no habían dejado panaca. Por eso solamente se consideran 11 panacas. Vamos a empezar con el Inca. El Inca es la cabeza de la sociedad. Ya sabemos que el Inca es la máxima autoridad del imperio. Sabemos que el Inca es hijo del sol. Por eso el Inca es venerado, es adorado, porque se le considera que es hijo de un dios. Su palabra del Inca es la ley. Sin embargo, el Inca se preocupa por su pueblo. Se preocupa porque todos estén comiendo, porque todos estén trabajando. ¿Sí? Él se preocupa mucho por el pueblo. Su mandato es hereditario, va a heredarlo al Auqui. Y su esposa es la Coya. La Coya es la hermana y esposa legítima del Inca. Profe, la hermana. ¿El Inca se casa con su hermana? Sí, el Inca se casa con su hermana, con la Coya. La Coya es la hija de la luna. Si él es hijo del sol, la Coya es hija de la luna. ¿Y por qué se casa con su hermana? ¿Por qué este incesto? Esto obedece a su creencia y a su mandato religioso, de que el sol y la luna, que habían sido hermanos y esposos a la vez, desde que fueron creados por su padre, Viracocha, el dios de los incas. Recuerden que el dios principal de los incas es Viracocha, Apu Contiki Viracocha. Debían servirles de ejemplo a los soberanos incas. El matrimonio de la Quilla y el Inti, que eran los hijos de Viracocha, sirvió de ejemplo para que sus hijos, los incas, se casaran entre ellos, entre hermanos. La Coya gozaba de gran respeto y consideración y vivía su vida dentro del palacio imperial, pero se recreaba en los jardines reales y le gustaba mucho la música. La Coya es la esposa del Inca. Sin embargo, recuerda, el Inca no tuvo una sola esposa, el Inca tuvo muchas esposas. ¿Cuántas? Las que fueran necesarias. Algunas esposas eran por cuestiones políticas. Y aquí va a aparecer la Piwi. La Piwi es una esposa secundaria del Inca. ¿Y qué significa Piwi? Aparte de ser esposa secundaria. Esta Piwi es cuando el Inca o el Auqui iba a conquistar otras tierras, y en esas tierras, acuérdate que los incas no conquistan de manera violenta, sino de manera pacífica. Si ese rey de esas tierras se rendía, muchas veces ofrecía a su hija para que se casara con el Inca. Ese matrimonio hacía que estos pueblos estén unidos y puedan vivir en paz. Por lo tanto, esta era una esposa secundaria. Y también otra de la esposa del Inca es la Xipacoya. La Xipacoya es la concubina real, es la elegida, la seleccionada, la que el Inca dice, ella me gusta, quiero que ella sea mi esposa. Esa es la Xipacoya. No necesariamente tiene que ser su hermana, puede ser su prima, puede ser su tía, su sobrina, pero siempre tiene que ser de la panaca, porque no puede mezclar su sangre con otras personas. Veíamos que tienen que el pueblo mirarlo hacia arriba, tiene que haber una jerarquía. El Inca nunca se iba a fijar en una Hatunruna, por ejemplo. La Xipacoya es la que el Inca elige, la que le gusta al Inca, pero siempre de la panaca. ¿Y cómo se les llama a los hijos del Inca y sus esposas? Pihuichuris. Los pihuichuris son todos los hijos del Inca. Profe, ¿y cómo diferencio
El Auqui también es hijo del Inca. ¿Cómo diferencio al Auqui de los demás hijos del Inca? Era muy fácil. Recuerda que el Inca, su corona era la Mascay Paicha. La Mascay Paicha, que es en honor a los Mascas, que son los fundadores del imperio, que ya lo habíamos estudiado, los Mascas, de donde proviene Manco Cápac. Ello implica Mascay Paicha. Entonces el Inca tiene la Mascay Paicha. ¿De qué color? Roja. Y el Auqui también tiene Mascay Paicha. Son los dos únicos que usan Mascay Paicha en el imperio. El Inca y el Auqui. El Inca de color rojo y el Auqui de color amarillo. Así reconoces quiénes son Piwichuris y quién es Auqui. Y el Auqui es el príncipe heredero. Tiene que ser el mejor. Recuerden, el Auqui es el mejor en todo. No es el mayor siempre. Puede ser cualquiera de los hijos del Inca, pero hijos de la Coya y el Inca. No puede ser de la Piwi o de la Chipacoya. Tiene que ser del Inca y de la Coya. A él se le considera Auqui. Es el príncipe soltero. Y la princesa soltera es la Ñusta. Cuando un hijo del Inca se casa, va a convertirse en Inga. ¿Qué significa Inga? Príncipe casado. Y cuando una hija del Inca se casa, se va a convertir en Paya. ¿Qué significa Paya? Princesa soltera. Esa es la familia del Inca, la panaca real. Aquí vamos a encontrar una pregunta sobre esta parte del tema. Dice: la realeza se encuentra integrada por sacerdotes. No hemos hablado de sacerdotes. Incas sí, pero nobles no. El Inca, la Coya y los Piwichuris, la panaca real. El Inca, la Coya y sus hijos. Alternativa C. Vamos a continuar ahora con la nobleza. Y tenemos nobleza de sangre y nobleza de privilegio. La nobleza de sangre está conformada por los parientes del Inca, por los descendientes del Inca, pero tienen el mismo grupo sanguíneo, son parientes de sangre. Tú eres pariente de sangre de tu mamá, de tu abuelo. Entonces, todos los que eran descendientes directos del Inca pertenecían a una panaca. ¿Sí? No te vayas a confundir con panaca real. Panaca real es la familia real del Inca, que lo conforman el Inca, la Coya y el Auqui. Pero los demás no son de la panaca real. Por eso vienen a ser de la nobleza de sangre. Por ejemplo, tíos, primos, sobrinas, ellos ya pertenecen a la nobleza de sangre. Y van a formar sus panacas. También se les llama orejones porque viven en el Cusco. Solamente van a residir en el Cusco. Y van a ser los altos funcionarios del imperio Inca. Un Suyugapo, que ya hemos visto que es, un Tucurrijuy, que son los ojos yoyos del Inca, un Huilagumo, que es el sumo sacerdote. Si hoy te pones a pensar en el Papa, el Huilagumo sería algo como el Papa, la máxima autoridad dentro de la religión Inca. Y por ser una clase dirigente, no van a pagar tributos, no van a tributar. Y por otro lado tenemos a la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio es la élite originaria del Cusco. Y la élite o la élite originaria del Cusco vienen a ser los pobladores que en su momento vivieron en esa región cuando llegó Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Cómo se llamaba esa región del Cusco cuando llegó Manco Cápac y Mama Ocllo? Acamama. Muy bien, Acamama. Entonces, en Acamama existían ya ciertos gobernantes, ciertos reyes, y a ellos lo van a subir como nobles de privilegio. Y están los privilegiados recompensados. Si alguno del imperio hiciera cosas extraordinarias por el imperio, alguno de la nobleza, o de los Hatun Runas, hiciera algo extraordinario por el imperio, podría llegar a ser un noble de privilegio. Pero no podía casarse con una nobleza de sangre, por ejemplo. No podía hacerlo. Aquí hay un texto que si lo pueden leer sería buenísimo. Se llama Ollantay. Es de autor anónimo, donde narra la leyenda del Inca Pachacútec, del Inca, no la leyenda, una parte de la vida del Inca Pachacútec, del Inca
Tupac Yupanqui y de Ollantay, que es uno de los grandes generales del imperio inca. Y él se enamora de la hija de Pachacútec, de la hermana de Tupac Yupanqui. Sin embargo, nunca, a pesar que él fue ascendido a noble de privilegio por sus grandes hazañas como guerrero, nunca podía casarse con una cusqueña, porque solamente se pueden casar entre nobles cusqueños. Recuerden, es clase estamental, no puede subir de clase social. ¿Sí? Se le ponía como una recompensa que se le daba, mas no podía querer subir a ser noble completamente. Por eso se le llama noble de privilegio. Y la nobleza advenediza o nobleza provincial son los curacas sometidos en otros pueblos, los reyes de otros pueblos sometidos. Ellos forman parte de la nobleza de privilegio también como nobleza advenediza. Y frente a la nobleza tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿qué fueron las panacas en la organización social y política del Estado Inca? ¿Las panacas fueron la lista real de gobernantes incas? No, eso se llama capacuna. ¿Los nobles de provincia fueron la panaca? No, los nobles de provincia eran los reyes conquistados de otros pueblos, por lo tanto no pertenecían a la panaca. Los descendientes del Inca, ellos son los que van a formar la panaca, los descendientes del Inca. ¿Y la familia del Inca qué panaca forma? La panaca real, no te olvides. Alternativa de la 3, C, descendientes del Zapa Inca. Y por último tenemos el pueblo. El pueblo está conformado por los Hatunrunas, los Mitimaes y los Yanacunas. Y debajo de ellos están los Piñas. Los Hatunrunas vienen a ser los campesinos comunes. Toda la gran población del imperio son los Hatunrunas. Ellos son los ayus. Y el ayu es la base de la sociedad inca. Los Hatunrunas que viven en el campo se les llama Macarruna, y aquellos que se encuentran en la ciudad se les va a llamar Yactarruna. Luego tenemos que los Hatunrunas pagan tributos, están obligados a pagar tributo y se les llama mita, porque no pagan con dinero sino con trabajo. La mita es un trabajo obligatorio que tienen que hacer los Hatunrunas a favor del Estado, a favor del Inca. Otra clase social que está en el pueblo son los Mitimaes, y son de dos tipos: los Mitimaes colonizadores o privilegiados y los Mitimaes castigados. Los Mitimaes colonizadores o privilegiados son aquellos que son enviados a otros pueblos para enseñar las costumbres de los incas, para enseñar las tradiciones de los incas. Y los Mitimaes castigados son aquellos que se han querido rebelar contra el Inca. Y para rebelarse contra el Inca, ellos no cuentan que hay siempre alguien que todo lo ve y que todo lo escucha, que es el Tucurricuy. Y el Tucurricuy avisa al Inca que hay cierto grupo de personas o una persona que se quiere rebelar contra él. Van y lo sacan de ese lugar y lo llevan a otros lugares. Por eso también le llaman Minmacuna, que significa el que se va, porque es sacado de su lugar de origen para ser llevado a otro lugar. Y por último están los Yanacunas, o también llamados Yanaconas. Los Yanacunas vienen a ser los trabajadores al servicio del Inca, los trabajadores que trabajan de siervos, de servidumbre. Los Yanacunas es el grupo social que ha existido hasta la época de la República. Recuerda que desde 1824 para adelante somos una república, todos somos libres. Sin embargo, después de que se declaró la independencia del Perú, los Yanacunas todavía siguieron existiendo. Esa es una pregunta clave a veces. ¿Qué clase social inca existió en la época republicana? Y la respuesta son los Yanacunas. Los Yanacunas pueden ser asignados a la nobleza y se les llama Yanacona o Yanacuna, y los que son asignados al Inca directamente, los Yanayacos.
Porque recuerda que el Inca no se baña. Profe, ¿cómo es eso? Es que al Inca lo bañan. ¿Y quiénes lo van a bañar? Los yanacunas. El Inca no camina, al Inca lo tienen que cargar. ¿Y quién se encarga de eso? Los yanacunas. Ellos son los que se encargan del Inca. Y por último están los piñas. Los piñas son los prisioneros de guerra, aquellos guerreros reacios que no quieren ser sometidos por los incas, que se siguen resistiendo a que los incas lo colonicen. Ellos son los piñas, ¿no? Ahora, de ahí tal vez la raíz de oro. ¿Qué piña estás? La mala suerte que ellos tenían era de que siempre iban a ser esclavos, prisioneros. En este grupo de los piñas hay dos personajes más, dos grupos más, que son las agyas y las mitawarmis. Las agyas, que son las vírgenes del sol o las escogidas, son llevadas al Ayahuasi, y en el Ayahuasi se dedican a confeccionar vestidos para el Inca y su familia, es decir, en beneficio exclusivo de la clase dominante, de la realeza y la nobleza. Las agyas son llevadas a los Ayahuasi a la edad de 8 años. ¿Por qué? Porque son las vírgenes del sol. Por lo tanto, deben ser llevadas como vírgenes. Y para que haya una mayor seguridad, ¿por qué no las llevan a los 14, a los 16? Las llevan a los 8 años para asegurar su virginidad. Por eso llevan a esa edad a las agyas. Y las otras son las mitawarmis. Una mitawarmi vendría a ser como una prostituta en la actualidad. La diferencia es que a esta mitawarmi el Inca la obligaba. La ponía en ciertos lugares del imperio, por todo el imperio. Y ahí decían mitawarmi. Y cuando alguien quería, podía ir y abusar de ella, porque para eso era puesto. Por eso se considera que este grupo de piñas pues no tuvieron más remedio que pertenecer a la esclavitud. Eran como esclavos. Las agyas no podían salir desde que entraban al Ayahuasi. La mitawarmi también se dedicaba a ese trabajo, y los prisioneros de guerra también. La pregunta número 4 dice: los individuos de las comunidades o ayllus durante el incanato recibían el nombre de Hatunrunas. Muy bien, alternativa A. Aquí tenemos al ayllu. Vamos a determinar cómo se conforma el ayllu. Ya hemos dicho que el ayllu es la base de la sociedad inca. El ayllu significa familia. Y el ayllu está bajo un principio, la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Que se van a ayudar entre ellos. Que un ayllu ayuda al otro ayllu. Hoy quiero que me ayudes a techar mi casa y mañana te ayudo a ti. Hoy quiero que me ayudes a sembrar, mañana te ayudo a sembrar a ti. Los ayllus eran recíprocos, entre ellos se ayudaban. Y se dice que el ayllu es una familia, pero una familia extensa. Vamos a poner un ejemplo. En tu casa viven tu papá, tu mamá y tú. ¿Qué tipo de familia son? Familia nuclear. Sin embargo, vamos a pensar que llega el hermano de tu mamá con su esposa y sus hijos, o sea, tu tío y tus primos. Tu familia deja de ser una familia nuclear para convertirse en una familia extensa. Los ayllus por lo general eran una familia extensa. Imagínate que todavía llegan tus abuelitos. ¿Ves? Ya tienes a tus abuelitos, a tus tíos, a tus primos, a tu mamá, a tu papá. Entonces ahí estás viviendo en una familia extensa. Al ser una familia extensa, ¿qué los une a ustedes? ¿Qué es lo que les une a todos ustedes en ese lugar? Muy bien, la sangre. Entonces, el vínculo de sangre es uno de los vínculos que va a unir al ayllu. Todos los que viven en el ayllu son una familia extensa y tienen los mismos vínculos de sangre. Luego está el vínculo totémico. Los incas y los incas, hablando en general, los ayllus creían
que nacían de un agujero de la tierra. ¿Cómo le llamaban a la tierra? Mamapacha, madre tierra. Y creían que de alguna parte de la tierra ellos nacían. Por eso, a ese lugar de donde ellos salían, de ese agujero de donde salían, se le llamaba Pacarina. ¿Qué es la Pacarina? Es el lugar de origen. Profe, pero ¿cómo pueden salir de un agujero? Imagínate o retrocede un poco y acuérdate de la leyenda de los hermanos Ayar. ¿De dónde salieron los hermanos Ayar? Del cerro Tamputoco, de una ventana, dice, del cerro Tamputoco. Un hueco, una cueva. ¿Te das cuenta? ¿De dónde salió Manco Cápac y Mama Ocllo? De las profundidades del lago Titicaca, perdón. De las profundidades del lago Titicaca. ¿No es un hueco? Por lo tanto, ellos creían, los ayus, que venían de los huecos, salían de los huecos. ¿Cómo se llama ese lugar? Pacarina, lugar de origen. ¿De dónde eres? ¿De cuál es tu Pacarina? Si eres de Piura, dirás, mi Pacarina es Piura. Si eres de Cajamarca, dirás, mi Pacarina es Cajamarca. Si eres de Lima, mi Pacarina es Lima. Si eres trujillano o trujillana, mi Pacarina es Trujillo. Es el lugar de origen de una persona. Otro de los vínculos del ayu es el económico. Esto quiere decir que todos en el ayu se dedican a una misma actividad económica. Si eran agricultores, todos iban a ser agricultores. Si eran ganaderos, todos ganaderos. Vamos a poner un ejemplo también. Vamos a suponer que tu papá es médico. Toda la familia serían médicos. La misma actividad económica. Ese era otro de los vínculos del ayu. Y el último vínculo del ayu es el territorio o el vínculo territorial. Quiere decir que todos vivían en un mismo lugar, en un mismo territorio, en una misma zona. Esos son los 4 vínculos del ayu. No te olvides. ¿Qué significa ayu? Familia. ¿Quién se encarga de las familias? Los curacas. ¿Cuáles son los vínculos del ayu? Son 4: de sangre, totémico, económico y territorial o de territorio. Aquí hay una pregunta que dice: él era una familia extensa que reconocía un mismo antepasado y un origen común, o ¿cuál sería la clave? La alternativa C. El ayu era una familia extensa que reconocía un mismo antepasado u origen común. ¿Cuál es ese origen? ¿De dónde naces? ¿De dónde vienes? ¿Cómo se llama? Hemos dicho Pacarina. De ahí vienes. Alternativa C. Ahora nos toca ver el tema de la economía inca, de la organización económica de los incas. La organización económica de los incas se va a basar en 3 principios. El principio de reciprocidad, redistribución y control de los pisos ecológicos. El principio de reciprocidad decíamos que se da entre los ayus. Es la ayuda mutua entre ambos. Aquí hay una frase: hoy por mí, mañana por ti. Hoy trabajo en tus tierras, mañana trabajas en las mías. Hoy te ayudo, mañana me ayudas. Hoy por mí, mañana por ti. Principio de reciprocidad. Entre los ayus era una reciprocidad simétrica, era igual. Pero también se daba el principio de reciprocidad con el curaca. Como se puede ver en la imagen, el ayu entrega al curaca y el curaca al inca. Ahora, aquí no hay un principio de reciprocidad simétrica, sino asimétrica, porque lo que le da el curaca es diferente a lo que le da ayu. No es igual. Al no ser igual, es una reciprocidad asimétrica. En cambio, entre ayus, la reciprocidad es simétrica. Cuando te pregunten, ¿dónde encontramos reciprocidad simétrica en el Imperio Inca? En los ayus. Y la redistribución consiste en el reparto entre los miembros de los ayus de los excedentes de la producción que había logrado obtener el Estado. Pero
no te lo daba siempre. Por ejemplo, en esta época se cosechaba 100 sacos de maíz. De esos 100 sacos de maíz necesitaban llenar el almacén de los incas, el almacén del estado, que se llamaba Colca, el almacén se llama Colca, lo llenaban solamente con 80 sacos, sobraban 20. Esos excedentes eran para repartirlo al ayo, pero no te lo repartían todo el tiempo, sino cuando había alguna necesidad, tal vez algún desastre o algo parecido. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo la época del COVID-19 y el Estado peruano ha otorgado un bono a todos los peruanos que tengan la necesidad. De ese bono, tú dices, qué bueno que es el Estado, porque me está dando un bono de 380. Sin embargo, eso es producto de los impuestos que pagas, de los tributos que pagas. Los ayus pagan tributo o no pagan tributo, son los hatunrunas, pagan tributo. No es ellos quienes han cultivado y han cosechado todo eso que van a guardar los incas, todos esos alimentos que van a guardar los incas. Sí, tienen que entregarlo al Estado, lo entregan al curaca y el curaca lo entrega al inca. Y el inca devuelve al curaca cierta cantidad y devuelve al ayu, pero cuando hay problemas. Y tú dices, qué bueno era el inca o qué bueno es el presidente por darme, pero son tus propios tributos. Pero eso es la redistribución. Y el control de los pisos ecológicos es el principio por el cual los incas repartían las tierras a los hatunrunas para que los trabajaran, pero en distintos lugares. ¿Cuáles son los pisos ecológicos? La costa, las 8 regiones naturales, dadas por Javier Pulgar Vidal. Espero lo sepas. Está la costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Jalca o Janca, selva alta y selva baja. Esos son los pisos ecológicos. ¿Qué hacían los incas? El curaca repartía tierras al hatunruna, a los ayus, pero le repartía tierras, por ejemplo, solo en el Cusco. No, le repartía tierras, unas en la región Quechua, otro pedazo de tierra en la región Suni, otro pedazo de tierra en la región Puna, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que ese ayu pueda sembrar los distintos productos que podía dar esas tierras, porque hay productos que dan en la costa, otros productos que dan en el Ande y otros que dan en la selva. Entonces, ¿para qué se utiliza este control de pisos ecológicos? Principalmente buscan dos cosas. Busca un autoabastecimiento y busca una variedad de alimentos. ¿Por qué autoabastecimiento? Porque en esta época no había mucho comercio. Entonces, los propios ayus, al tener distintos tipos de tierras, podían tener distintos tipos de productos alimenticios. Y eso implicaba una variedad de alimentos. Por eso es que tienen este principio, el control de los pisos ecológicos. No se olvide, la economía inca se va a sustentar en 3 principios: reciprocidad, redistribución y control de pisos ecológicos. La pregunta 6 dice, son principios básicos de la estructura económica del Tahuantinsuyo. ¿Ven qué fáciles vienen las preguntas? ¿Cuál es la alternativa? Facilísimo. Reciprocidad, redistribución y control vertical de la ecología o de los pisos ecológicos. Alternativa A. La principal actividad económica de los incas fue la agricultura. Y para ello se debió de trabajar la tierra. Durante el imperio de los incas se repartió la tierra, se dividió en tierras del ayu, tierras del sol y tierras del inca, recordando que las tierras siempre le pertenecían al Estado, por lo que estas tenían que ser repartidas a los ayus, al sol y a la nobleza, pero luego tenían que devolver. ¿Quiénes trabajan la tierra? Vamos a ver. Las tierras del ayu, o también llamadas sapsi, eran las que se les adjudicaba a los miembros de los ayus, cuyos productos les servía de sustento.
Cada miembro del ayu varón recibía un topo de tierra y cada miembro mujer recibía medio topo. ¿Y cuál es la medida exacta de un topo de tierra? No existía una medida exacta. Variaba de acuerdo a la fertilidad del suelo o si éste era cercano a riego. Si la tierra era muy fértil, se le daba la extensión de tierra más pequeña que si era menos fértil. Sin embargo, esta extensión debía satisfacer las necesidades del ayo. Anualmente se realizaba la distribución de las tierras, señalando también las destinadas a los ancianos y desválidos, cuyas parcelas eran trabajadas por los miembros de la comunidad de la forma del Aini. Acuérdate que el Aini es la reciprocidad simétrica que se daba entre los miembros de la comunidad, entre las familias. Al morir el individuo que recibía un topo de tierra, por ejemplo, sus tierras volvían a la comunidad para ser repartidas nuevamente. Cuando se repartían los topos de tierra y ya no habían más tierras para repartir a la población, ¿qué hacían? Cogían las tierras del sol y también eran repartidas. Y si se terminaban las tierras del sol, cogían las tierras del Inca. Y si las tierras del Inca también se terminaban, profe, iban al pueblo vecino y le decían el Inca: necesito tierras para repartir a mi pueblo. Así es que por favor, dame tus tierras para repartirlo. Para ti también te voy a dejar una parte y vas ahora a pertenecer al imperio Inca. Si el pueblo vecino se oponía, sacaban sus armas, su ejército inca, y los invadían, los conquistaban. Y si no se oponía, pacíficamente repartían las nuevas tierras. También tenemos las tierras del Inca. Estas tierras eran destinadas a la manutención de la realeza y la nobleza, también para los altos funcionarios y para el ejército del Inca. Todo lo que se sembraba aquí y se cosechaba era para la realeza y la nobleza y para el ejército. El sobrante se guardaba en los graneros y almacenes. ¿Cómo se llaman los almacenes donde se guardan los sobrantes de las cosechas? Se llaman colcas. ¿Qué es una colca entonces? Es un depósito, es un almacén que pertenece al Estado donde se guardan los productos de las mitas, porque estas tierras van a ser cultivadas mediante la forma de trabajo llamada mita. Y por último tenemos las tierras del sol, que eran aquellas cuyos productos estaban destinados al sostenimiento de los personajes de los sacerdotes que se encargaban de rendirle culto al sol, de las vírgenes del sol también, sino de dónde comían las vírgenes del sol, y para la preparación de ofrendas que se realizaban durante las fiestas religiosas. Eran trabajadas bajo la forma de la minca. Entonces, ya vimos, en las tierras de los ayus se trabajan bajo la forma del Aini. Ya vamos a determinar qué es el Aini, qué es la mita y qué es la minca. En las tierras del Inca se trabaja bajo la forma de la mita. Y en las tierras del sol se trabajan bajo las formas de la minca. No te olvides. Ayu, Aini. Inca, las tierras del Inca, mita. Y las tierras del sol, minca. Aini, mita, minca. ¿Y qué son las colcas? Esa es la pregunta número 7. Las colcas eran los depósitos estatales donde se almacenaban los productos resultantes de las mitas. Alternativa B. Ya vimos, la división de la tierra dentro del imperio inca trae como consecuencia que también se divide el trabajo. Y para la división del trabajo tenemos la mita, la minca y el aini. Estas son las tres formas de trabajo del ayu. El ayu trabaja en la mita, trabaja en la minca y trabaja en el aini. Pero cada una se diferencia. La mita es en beneficio del Estado. Es un trabajo obligatorio a favor del Estado y es en partes.
Por eso se llama mita, porque es un trabajo en partes. ¿Qué quiere decir? Que hoy trabaja tu ayu, mañana otro ayu, pasado otro ayu y así te tocará nuevamente en algún momento. Es un trabajo por partes, pero es obligatorio a favor del Estado. ¿Y en qué puedes trabajar? ¿En qué vas a ir a pagar tu tributo? ¿En qué vas a ir a pagar tu mita? En la construcción de templos, de fortalezas. Por ejemplo, en la construcción de Sacsayhuamán, de Machu Picchu, lo construyeron los incas. Pero ¿quiénes crees que aportaron con la mano de obra? En el tallado de rocas, por ejemplo, puedes pagar mita, tallando rocas. Esas grandes piedras fueron movidas por los incas. Por lo menos para mover una piedra de Sacsayhuamán, que son inmensas, necesitas unos 5000 hatunrunas para moverlo, y van a través de la mita. En construcciones, también puede ser en almacenar bienes en los colcas. Ya hemos visto que un colca es el depósito donde se almacena el excedente de los productos. Y los hatunrunas, los ayus, también iban a almacenar esos bienes. También en las labores agrícolas, trabajan en las tierras del Inca, para que esos productos sirvan de mantenimiento de la nobleza, de la realeza y del ejército. La minca. La minca es el trabajo que se realiza a favor de la comunidad. Por ejemplo, si construyen un puente, ese puente favorece a todos. Entonces ese trabajo se llama minca. O si construyen un templo, ese templo permite que todos vayan a adorar al dios Inti. Eso también favorece a la comunidad. El trabajo a favor de la comunidad es la minca. El trabajo solo a favor del Estado es la mita. Y el aini. El aini es el trabajo que favorece directamente a los miembros del ayu, o se da entre ellos. Aquí recuerden que se da el principio de reciprocidad, pues, porque decimos hoy por mí, mañana por ti. Hoy te ayudo a construir tu casa, mañana me ayudas a construir mi casa. Hoy te ayudo a techar tu casa, mañana me ayudas a techar la mía. Hoy voy a cultivar tus tierras, mañana me ayudas a cultivar mis tierras. Hoy cuido de tu rebaño, mañana cuidas de mi rebaño. Ese era el aini, la reciprocidad entre ayus. Si, por ejemplo, alguien tenía que ir a cumplir la mita por un mes, por 15 días, o tenía que ir al ejército, porque los hatunrunas van al ejército, que es una parte de la mita también, el servicio militar obligatorio. Sus tierras, ¿quién los dejaba? Los topos, su topo de tierra, ¿a quién le dejaba? Al vecino, pues. El vecino se encargaba de esas tierras, porque tal vez más adelante al vecino le toque ir y tú te encargarás de esas tierras. Por eso el aini es un trabajo de ayuda mutua entre los ayus. Entonces no debes olvidarte. Mita, trabajo obligatorio a favor del Estado. Minca, trabajo a favor de la comunidad. Y aini, trabajo entre los miembros del ayu. La pregunta 8, que está muy fácil, dice: los sistemas de trabajo dentro del ayu fueron. Ahí están los sistemas de trabajo: mita, minca y aini. ¿Dónde encontramos esa alternativa? Alternativa D: aini, minca y mita. Ya debemos tener presente que la principal actividad económica de los incas es la agricultura. Y aquí vamos a encontrar los sistemas de cultivo, los sistemas que emplearon los incas para cultivar. Están los andenes, los camellones o guaruguaru y las holladas. Dentro de los andenes se dice que son un conjunto de terrazas escalonadas construidas por lo general en las laderas, en las faldas de las grandes montañas, y que se rellenaban con cultivos. La finalidad de las terrazas o de los andenes eran frenar la erosión, ampliar la frontera agrícola, retener la humedad y formar microclimas. En algunos casos, estos andenes tenían un ancho de 15 a 60 metros y 1500 metros de largo.
Las terrazas que se dedicaban al cultivo de coca siempre eran más estrechas que las terrazas que se dedicaban al cultivo de maíz, por ejemplo. Por otro lado, los guaruguaro son surcos artificiales elevados, chacras elevadas, donde se trasladaba tierra y se amontonaba por encima de la superficie para las mejores condiciones del cultivo. Ahí podemos ver los famosos guaruguaro, que se hicieron por lo general cerca al lago Titicaca. Y las holladas que se emplearon en la costa, en las zonas desérticas, son excavaciones que se hacen, ya lo hacían los Nazca, los chimús, recuerden. Son excavaciones que se hacen para poder aprovechar el agua que sale del subsuelo. También se les podría llamar huachaques. Los chimús le llamaban huachaques o chacras hundidas, que son donde se puede cultivar. Y también recuerden que en este sistema de cultivo aprovechan muy bien el control vertical de los pisos ecológicos. Ya hemos visto. La pregunta número 9 dice: los andenes resolvían una serie de problemas. ¿Cuáles? ¿Aumentaba la superficie cultivada de las tierras? Sí, acabamos de decirlo. ¿Contenía el desmoronamiento de los canales? También controla eso. ¿Evita la erosión de las lluvias? También. ¿Permite el máximo aprovechamiento de las aguas de lluvias? También. La alternativa es la E, todas las anteriores. Son los principales cultivos que tenían los incas. La papa es uno de sus principales cultivos. La papa fue llevada por los españoles a Europa por primera vez. Es uno de los productos alimenticios que no se conocían en Europa. También el camote, la oca, la palta, el maíz, la kiwicha, la quinoa, el maní, los frijoles eran cultivos que pertenecían al imperio de los incas. ¿Y qué necesitaban para cultivar todos estos productos? Necesitaban de herramientas y fertilizantes. ¿Qué herramientas usaron? La chaquitaglia, que es un arado de pie y que usa el varón, como se puede observar en la imagen. Hay un varón ahí utilizando la chaquitaglia y hay una mujer delante de él que está usando la raucana, que se puede observar que es como un pequeño arado de mano, donde el hombre iba haciendo el hueco, la mujer echaba la semilla y tapaba con la raucana, el maíz, por ejemplo, si querían sembrar. Luego está la chira o sichira, que es una hoja de madera, que podemos observarlo a la izquierda, una hoja de madera de chachacomo, plana y con figura oblonga, como ustedes pueden ver. Es como una plancha, prácticamente, que también servía de herramienta para el cultivo. Y los fertilizantes que usaron los incas fue el guano de las aves y el guano de los auquénidos, porque es lo que en esa época no se conocía, pues la ciencia y los fertilizantes que hoy en día tenemos. Por eso se usaban estos fertilizantes naturales. ¿Cuál es la definición correcta de SAPSI? ¿Se acuerdan qué es el SAPSI? A ver, ¿quién recuerda? Ya hemos hablado del SAPSI. Es una extensión de terreno entregada a un hatun runa para ser usufructada. Es una extensión de tierra entregada al ayu para ser trabajada por los hatun runas. Es carteles del Estado, tierras que pertenecen a las sacerdotas o un animal de la sierra peruana. ¿Cuál es la clave de la pregunta número 10? La B. Muy bien. Extensión de tierra entregada al ayu para ser trabajada por los hatun runas. Otra de las actividades económicas de los incas es la ganadería. El poblador andino fue el único pastor de América. Domesticó a la llama y a la alpaca. La ganadería y la crianza de animales menores se incrementó en relación al crecimiento de la población. Para el abastecimiento de su carne se consumía el charqui, por ejemplo. Hasta hoy en día, en ciertos departamentos del sur, se consume el charqui, que es la carne seca, pero de auquénido. Por aquí tal vez alguna vez has comido cecina, que es la carne seca, pero de res. El charqui es carne seca de auquénido.
de alpaca o de llama. También era usada para la vestimenta, la lana de la alpaca, de la vicuña, de la vicuña y de la alpaca, sobre todo era usada para la vestimenta. ¿Quiénes se encargaban de realizar la vestimenta? Las agyas, ¿se acuerdan? En la yaguasi. Y la vestimenta fina solamente era hecha para la realeza, con lana de vicuña. Y la vestimenta para el pueblo lo hacían de lana de alpaca. También servían para el transporte estos auquénidos. Servían como animales de carga para poder transportar productos y todo lo que fuese necesario. Y también como fertilizantes. Acuérdense que el abono de los auquénidos y de las aves servía para fertilizar la tierra. Otra de las actividades económicas es la caza. La caza, que se va a llamar también chacu, durante la época de los incas, que se establecía cuando los animales habían llegado a su límite de procreación, se daba comienzo a las actividades de caza, que era realizada por un número considerable de individuos, los que formaban una gigantesca cadena de 5 o 6 mil hombres a modo de anillo, de círculo, de varios kilómetros, y paulatinamente se iban acercando hacia las vicuñas hasta poder atraparlas y poder aprovechar la carne y también la lana de las vicuñas. También está la pesca. Esta actividad la desarrollaron los incas tanto en el mar como en los ríos y en los lagos. Para ello utilizaron anzuelos hechos a base de huesos de animales, flechas, arpones y redes confeccionadas con fibras vegetales de gran resistencia. También emplearon los caballitos de totora en la costa, que ya lo venían empleando los mochicas, los chimús, ellos también. Recuerden que los incas, cuando conquistaban un pueblo, no se deshacían de todas las cosas, al contrario, recolectaban o añadían a su cultura lo más importante de ese pueblo conquistado. Por eso era de importancia esta gran cultura. Tenemos la pregunta número 11. Dice, la producción textil estaba principalmente en manos de los yactarrunas. ¿Qué son? Hemos dicho, un yactarruna es un jatunruna que vive en el campo o en la ciudad. En la ciudad, muy bien. Los piñas son prisioneros de guerra. Los ipijijunas, no hemos hablado de ellos. Los mitimayos tampoco. ¿Quiénes son entonces los encargados de la producción textil? Las agyas. Muy bien. Alternativa E. De esta manera hemos llegado al final de la organización social y económica de los incas. Como actividad van a realizar una pequeña historieta sobre la sociedad inca, sobre la organización social. Y también van a desarrollar la actividad que se les adjunta en el archivo. Resolver la práctica, y ahí también van a encontrar ustedes algunas preguntas. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias.